Cállate, cállate. Ya te voy a decir algo que nadie tiene el valor de soltarte en la cara. Le contaste tus logros a tu amigo, ¿verdad? Le hablaste de cómo estás progresando en el gimnasio, de cómo estás comiendo mejor, de cómo te estás despertando temprano, de cómo estás por fin construyendo la disciplina que tantos años pospusiste. Le hablaste de tus planes, de lo que estás armando, de los pasos silenciosos que empezaste a dar para salir del hueco en el que estuviste años. ¿Y sabes qué hiciste? Hiciste mal, muy mal. Contaste tu nueva rutina, tus proyectos, tus metas. Hiciste mal. Mencionaste tus avances personales, tu enfoque, tu hambre de superación. Hiciste mal. Y no porque esté mal progresar, no porque esté mal construir una mejor versión de ti, sino porque cometiste el error más común, el más repetido, el más ingenuo de todos. Hablaste cuando debiste callar. Y a lo largo de este discurso voy a decirte cuál es ese error fatal que repites todos los días. Ese error silencioso que está saboteando tu proceso, que está drenando tu energía, que te está quitando el enfoque sin que lo notes. Al final de esto, cuando todo esté dicho, te vas a dar cuenta de que esa necesidad de hablar, de compartir, de anunciar, te está arruinando. Pero ahora escucha. Este es un mensaje que solo va a resonar con aquellos que están cansados de estar cansados, con los que ya probaron motivarse con frases bonitas, con los que ya buscaron apoyo afuera, con los que ya entendieron que el mundo no te va a aplaudir por empezar, porque empezar no impresiona a nadie. Todo el mundo empieza, lo difícil es sostener. Lo difícil es continuar cuando no hay nadie mirando. Lo difícil es morderse la lengua cuando arde por contar lo bien que te está yendo. Pero, ¿sabes qué pasa cuando hablas antes de tiempo? Pasa que liberas la tensión, pierdes presión interna. Y cuando eso ocurre, la motivación desaparece, porque el cerebro confunde el anuncio con el logro. Y al contarle a otro lo que estás haciendo, obtienes un micro reconocimiento que te hace creer por unos segundos que ya llegaste, que ya avanzaste lo suficiente, que ya puedes aflojar. Y ahí, justo ahí, es donde te jodes. Callarte no es ser egoísta. Callarte es proteger tu energía, es blindar tu enfoque, es construir desde el silencio, es respetar el proceso. Nadie necesita saber que estás levantando pesas a las 5 de la mañana. Nadie necesita saber que estás dejando el alcohol, que estás cortando amistades tóxicas, que estás aprendiendo a estar solo sin sufrir por dentro. Nadie necesita saberlo porque, si lo saben, empiezan los comentarios, las opiniones, los juicios disfrazados de consejos, las dudas sembradas con frases suaves. ¿No estarás exagerando? ¿Y si mejor descansas? ¿Para qué tanto esfuerzo? Estás obsesionado, relájate un poco. Y esas semillas entran. Aunque digas que no, entran. Porque cuando te rodeas de voces, tu propia voz se debilita. Cuando hablas de más, te llenas de ruido. Y cuando hay ruido, ya no puedes escucharte a ti mismo. Ya no puedes oír el llamado interno que te está pidiendo que sigas, que no pares, que no expliques nada, que simplemente hagas. Hoy te digo algo que no va a gustarte. Nadie quiere verte cambiar. Nadie. Ni tu mejor amigo, ni tu pareja, ni tu familia. No porque sean malas personas, sino porque el cambio de uno obliga al otro a mirar su propia inercia. Si tú mejoras, los demás sienten que se están quedando atrás. Si tú avanzas, ellos sienten que están perdiendo. Por eso prefieren al viejo tú, al cómodo, al predecible, al que se quejaba pero no hacía, al que soñaba pero no actuaba. Ese tú no los incomoda. Pero el tú que hoy quiere despertar, ese sí, ese molesta. Ese genera resistencia. Y ahí es donde aparece el sabotaje disfrazado de preocupación, la crítica disfrazada de cariño, el consejo disfrazado de apoyo. ¿No te estarás aislando mucho? ¿No será que estás exagerando? No, hermano, no exageras. Estás haciendo lo que deberías haber hecho hace años. Cerrar la boca y ponerte a construir con dolor, con silencio, con enfoque, porque hay algo que nadie te cuenta cuando hablas de más. Cada palabra que sueltas es energía que se va. Cada vez que explicas, que justificas, que detallas tus pasos, estás drenando combustible. Y necesitas ese combustible para ti, para tus batallas, para los días en los que nada parece avanzar. ¿Y sabes qué es lo peor? Que muchas veces le hablas a gente que ni siquiera lo merece, gente que no ha sudado contigo, que no ha estado en tus noches oscuras, que no sabe lo que es arrastrarse por el barro de la depresión, del desánimo, de la ansiedad, gente que solo aparece para escuchar tus planes, no para ayudarte a cumplirlos. Y ahí estás tú, ilusionado, motivado, contando todo,
creyendo que recibirás apoyo, pero no. Solo recibirás opiniones, y la opinión del que no se ha roto como tú no vale nada. Cállate, cállate y enfócate. Deja de hablar, deja de publicar, deja de anunciar. Construye en silencio. Que el mundo se entere cuando ya sea inevitable, que tu transformación no necesite ser explicada, que se note, que hable por ti, que tu nueva disciplina grite más fuerte que cualquier post, que tu cuerpo, tu actitud, tu mirada, tu energía sean tu discurso. Pero para que eso ocurra, primero hay que desaparecer. Hay que entrar en la cueva, hay que alejarse, hay que romperse, hay que morir un poco, porque solo así renaces. Solo así dejas de ser una versión decorada de tu yo antiguo. Solo así aparece el tú real, el tú que ya no necesita aprobación, el tú que ya no pide permiso para crecer, el tú que se levantó del barro sin ayuda, sin aplausos, sin testigos. Y ese tú es el que cambia el juego. Ese tú es el que impone respeto sin hablar, porque el verdadero respeto no se exige, se irradia. Y ahora escucha bien, porque esto te va a doler. El peor error que cometes todos los días sin darte cuenta es hablar antes de tiempo, abrir la boca cuando deberías estar construyendo, anunciar lo que todavía no has terminado, buscar validación antes de tener resultados. Es un error pequeño, sí, pero repetido cada día se vuelve una cadena, una que tú mismo te pones al cuello. Y mientras sigas hablando, no vas a avanzar. Mientras sigas buscando aprobación, no vas a evolucionar. Mientras sigas contando todo, te vas a estancar, porque el enfoque no se comparte, se protege. Y si no eres capaz de callar, nunca vas a tener el silencio necesario para escuchar la voz que más importa, la tuya. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que ya lo has vivido, ya lo has sentido, ya has pasado por ese vacío raro que queda después de contarle a alguien algo importante para ti. Compartiste una idea, un sueño, un paso pequeño pero crucial, y lo que recibiste fue una respuesta tibia, un «ah, qué bien» sin alma, un «suerte con eso» sin emoción, un «ojalá te salga» que sonó más a sentencia que a apoyo. Y ahí, en ese instante, algo dentro de ti se apagó, porque esperabas reconocimiento, esperabas que el otro se emocionara contigo, esperabas que alguien te dijera «vamos, estás en el camino», pero no, lo que encontraste fue indiferencia. Y esa indiferencia te cortó las alas. Porque cuando el otro no vibra con tu progreso, el subconsciente lo interpreta como señal de que estás solo. Y a veces esa sola emoción basta para hacerte parar, para que lo dejes, para que pospongas, para que digas, mejor más adelante. Y ese más adelante se vuelve nunca. Por eso tienes que cerrar la boca, porque cada vez que hablas, estás entregando una parte de ti. Y no todo el mundo merece esa parte. Hay logros que se celebran en soledad. Hay avances que se guardan como secretos sagrados. No porque tengas miedo, no porque escondas, sino porque entiendes el valor de lo que estás haciendo. Porque sabes que es frágil, que aún se está formando, que necesita tiempo, silencio, repetición, constancia. Necesita de tu fuerza, no de la mirada ajena. Necesita que lo cuides como quien cuida un fuego pequeño en una tormenta, con las manos cerradas, con la respiración contenida, protegiendo cada chispa, porque si dejas que entre el viento del mundo, ese fuego se apaga. Y si no entiendes esto, vas a repetir el ciclo. Vas a empezar con fuerza, con hambre, con entusiasmo. Vas a gritarle al mundo que ahora sí, que esta vez es diferente, que lo vas a lograr. Y luego, cuando llegue el cansancio, cuando el entusiasmo se disuelva como espuma, no vas a tener nada sólido, porque gastaste todo hablando, porque liberaste la presión contando, porque confundiste planificación con proclamación. Y entonces vendrá la frustración y te preguntarás, ¿por qué nunca termino nada? ¿Por qué siempre abandono? ¿Por qué siempre regreso al punto de partida? Y te diré por qué. Porque hablas mucho, porque vives en modo anuncio y no en modo acción. Porque prefieres la ilusión de avanzar a la incomodidad real del progreso. La incomodidad real es silenciosa, es repetitiva, es solitaria, es oscura, es invisible. No se graba, no se postea, no se celebra, se sufre, se vive, se abraza. Y solo los que entienden esto cruzan el umbral. Solo los que aprenden a callar cruzan al otro lado. Porque callar no es reprimir, callar es respetar.
Callar es crear un espacio sagrado donde lo importante crece sin ser tocado. ¿O acaso abres la tierra cada día para ver si tu semilla ya germinó? Sabes que si haces eso, la matas. Entonces, ¿por qué haces eso contigo? ¿Por qué hablas de lo que apenas estás sembrando? ¿Por qué expones lo que todavía necesita calor, oscuridad y tiempo? Nadie te va a salvar. Nadie te va a empujar. Nadie va a construir el camino por ti. Y cuanto antes lo aceptes, antes podrás hacer lo que tienes que hacer. Encerrarte contigo mismo. Cerrar todas las ventanas del alma por donde entra el juicio ajeno. Callarte incluso ante ti mismo, porque incluso tu diálogo interno puede sabotearte. Hay momentos donde ni siquiera debes pensar, solo debes hacer, sin cuestionarte, sin evaluar, sin buscar sentido. Porque el progreso verdadero no siempre tiene motivación, no siempre hay una chispa encendida. A veces se trata simplemente de avanzar en la oscuridad, de caminar aunque no sientas, de continuar aunque no entiendas, de hacer aunque no quieras. Y eso, amigo, no se puede hacer si estás ocupado hablando. Te voy a decir una verdad brutal. En esta vida, el que habla mucho termina solo, no porque la gente lo abandone, sino porque se vacía a sí mismo. El hablador gasta su energía anunciando, el que se enfoca la guarda para construir. Por eso el mundo no recuerda a los que prometen, sino a los que hacen, a los que desaparecen por meses y vuelven irreconocibles, a los que se van al silencio y regresan transformados, a los que no pidieron permiso para cambiar, a los que entendieron que el verdadero respeto se gana en la ausencia, porque la presencia es fácil. Lo difícil es mantenerse firme cuando nadie te ve. Lo difícil es seguir cuando no hay aplausos. Lo difícil es transformarte en secreto. Pero cuando lo haces, cuando por fin logras mantenerte enfocado, algo mágico ocurre. Ya no necesitas decir nada, porque tu sola presencia incomoda, porque ya no tienes que explicar quién eres. Se nota, se siente, se respira. La gente empieza a verte diferente, no porque hayas hablado, sino porque ya no hablas. Porque ya no estás disponible para las mismas conversaciones, las mismas quejas, las mismas excusas. Ya no estás para explicar por qué ya no sales tanto, por qué te estás alejando, por qué estás tan serio. Ya no explicas nada. Porque el que está en guerra no tiene tiempo para relaciones públicas. El que está en construcción no da entrevistas. Está ocupado, está comprometido, está presente. Y eso impone, eso transforma. Eso hace que el mundo te mire con otros ojos. Y cuando eso pase, cuando por fin empieces a ver resultados, vas a darte cuenta de que no necesitabas compartir nada, porque tu cambio ya habló por ti. Pero aquí viene lo que realmente te va a doler, lo que no te han dicho, lo que nadie se atreve a lanzarte a la cara. Tu boca es tu mayor enemigo. Y lo peor es que ni siquiera lo sabías. Cada vez que abriste la boca para explicar, justificar, anticipar o impresionar, lo que hiciste fue autosabotaje puro. Cada palabra que soltaste sobre tus planes, sobre tus sueños, sobre tus cambios, sobre tus nuevas reglas, fue un disparo en el pie, porque hablas de lo que vas a hacer como si ya lo hubieras hecho. Y no lo has hecho. No has cruzado el desierto. No has sangrado. No te has partido el alma aún. Y mientras sigas hablando, no lo vas a hacer. ¿Sabes por qué? Porque tu cerebro se cree el cuento. Cuando hablas demasiado de tus intenciones, tu mente interpreta que ya estás más cerca, que ya avanzaste, y eso te relaja, te quita hambre, te apaga el fuego. El cuerpo no distingue entre el logro y la ilusión del logro. Y tú estás alimentando la ilusión. Estás siendo tu propio enemigo. Te estás boicoteando con cada frase que sueltas. Y ojo con esto, no estoy diciendo que te aísles del mundo. Estoy diciendo que aprendas a distinguir entre lo íntimo y lo público, entre lo que se debe proteger y lo que se puede compartir. No todos merecen escuchar tus batallas. No todos tienen la capacidad de sostener tu proceso. Algunos te quieren ver igual para no sentirse tan pequeños al lado tuyo. Te quieren ver estancado, porque eso justifica sus propias excusas. Por eso te escuchan en silencio. Por eso no te dan retroalimentación real. Por eso te contestan con frases vacías. Por eso a veces hasta se burlan. Porque en el fondo les da miedo que tú sí lo logres. Porque si tú cambias, si tú evolucionas, si tú te transformas, ellos se quedan desnudos ante su propia mediocridad. Y eso no lo soportan. Entonces, ¿qué haces tú? Callas, cierras el pico, aprietas los dientes, bajas la cabeza y trabajas. Porque el mundo no necesita escuchar tus planes. Necesita ver tus resultados. Y ni siquiera eso deberías querer.
Porque cuando los resultados lleguen, vas a entender que no tienes nada que probarle a nadie, que todo esto, todo este camino, no era para demostrar, era para descubrirte, era para reconstruirte, era para verte al espejo y por fin poder decir, soy quien dije que iba a ser. Y eso, hermano, eso no se grita, se respira, se vive. Te dije que a lo largo del discurso te iba a decir cuál ha sido el peor error que cometes todos los días al abrir la boca. Pues escúchame ahora. El error más letal, el más frecuente, el más silencioso es cuando dices, ya estoy cambiando. Porque no estás cambiando. Estás diciendo que vas a cambiar. Estás deseándolo. Estás fantaseando con eso. Pero cambiar no se anuncia, cambiar se entrena, cambiar se sufre, cambiar duele, cambiar es un duelo, cambiar es perder una parte de ti. Cambiar no es decir, voy a dejar esto, voy a empezar con lo otro, ahora sí me pongo serio. No, cambiar es no decir nada y hacerlo igual, aunque estés cansado, aunque nadie te aplauda, aunque te tiemblen las piernas. Cambiar es no necesitar validación. Es levantarte sin ganas y hacerlo igual. Es caerte y levantarte sin contarle a nadie que te caíste. Pero tú hablas. Y cada vez que hablas, retrasas el proceso porque le das espacio al ego. Le das alimento a la ilusión. Y el ego es adicto a la atención. El ego no quiere resultados. El ego quiere miradas. Quiere aplausos. Quiere likes. Quiere elogios vacíos. Y tú lo estás alimentando. Tú estás dándole más importancia a cómo se ve tu camino que a cómo realmente es. Te importa más que parezca que estás avanzando que el hecho de que realmente lo estés. ¿Y sabes qué es lo más cruel? Que el tiempo no perdona. Puedes engañar a todos, puedes incluso engañarte a ti mismo, pero el tiempo te va a poner en tu sitio. Y cuando pasen los meses, cuando pasen los años, vas a ver que sigues en el mismo lugar, que nada cambió, que lo único que hiciste fue hablar. Y entonces vendrá el arrepentimiento, la culpa, la frustración, y ahí sí querrás callar. Pero será tarde, porque ya habrás perdido oportunidades, ya habrás dejado pasar trenes, ya habrás decepcionado a tu versión futura. Y esa traición pesa, esa traición no se olvida, porque no le fallaste a los demás, te fallaste a ti. Te quedaste en el molde porque no supiste cerrar la boca y ponerte a trabajar, porque pensaste que hablar te acercaba, cuando en realidad te alejaba. Así que, ya basta. Ya es momento de aplicar la ley del silencio, de volverte tu propio refugio, tu propia fortaleza, tu propia motivación. Es tiempo de despertar y decirte, esto ya no lo cuento, esto lo construyo, de transformar tu energía de anuncio en energía de ejecución, de cambiar la palabra por la acción, el verbo por el paso, la intención por el resultado. Y te prometo algo, cuando lo hagas vas a sentirte poderoso, porque ya no dependerás de nadie. Porque por primera vez en tu vida, el aplauso externo no será necesario, porque tendrás algo mucho más valioso, respeto por ti mismo. Y eso no lo compra nadie, eso no se regala, eso se gana en el silencio, en la sombra, en la soledad, en la repetición, en el sacrificio, en el maldito fuego. Y ahora escucha con atención, porque vamos a entrar en la parte más incómoda, la que nadie quiere enfrentar, la que se esconde bajo excusas, memes, bromas y distracciones. Te la digo sin anestesia. Tú no te enfocas porque te aterra estar contigo mismo. Sí, así de claro. Por eso buscas cualquier excusa para hablar, para comentar, para publicar, para enviar audios, para contar tus ideas, tus metas, tus nuevas disciplinas. Porque si te callaras de verdad, si guardaras silencio por unos días, te quedarías solo frente al espejo y no te gusta lo que ves. Te da miedo ese vacío. Te da miedo descubrir que sin toda esa palabrería, sin estoy intentando, sin ya estoy en eso, sin pronto cambiaré, lo que hay es puro aire, nada, humo, y eso jode. Porque el silencio no miente, el silencio te desnuda, el silencio te confronta, no te deja escapatoria. Y tú, en el fondo, has estado escapando todo este tiempo, hablando para no pensar, hablando para no actuar, hablando para no asumir que no estás donde deberías estar. ¿Y sabes qué? Eso es cobardía, y no hay forma bonita de decirlo. Has sido cobarde. Has preferido maquillar tu estancamiento con palabras. Has elegido parecer en vez de ser. Has abrazado el discurso y rechazado el proceso. Pero aquí no vinimos a llorar. Aquí no estamos para seguir siendo los mismos.
Aquí estamos para romper con esa versión cobarde que fuiste, para matarla, porque no mereces seguir respirando, porque ya te robó suficiente tiempo, suficiente energía, suficiente amor propio. Y si de verdad quieres enfocarte, si de verdad quieres priorizarte, lo primero que tienes que hacer es enterrar esa versión de ti que habla más de lo que actúa. ¿Quieres enfocarte? Entonces empieza por desaparecer. Sí, así como lo lees, desaparece. Sal del radar. Deja de mostrar cada paso. Deja de avisar cada movimiento. Que no sepan dónde estás, ni qué estás haciendo. Que no sepan si estás ganando o perdiendo. Que no puedan etiquetarte. Vuelve al anonimato. Vuelve al origen. Vuelve al hambre. Hazte invisible. Que tu evolución sea silenciosa. Que nadie la vea venir. Que nadie pueda interrumpirla. Porque cuando estás en silencio, estás protegido. Estás blindado. Nadie puede tocar lo que no puede ver. Y en ese silencio te vas a encontrar. Vas a redescubrir por qué empezaste. Vas a dejar de hacer las cosas para los demás y vas a comenzar a hacerlas para ti. Vas a dejar de mendigar reconocimiento. Vas a dejar de postear tu progreso como si eso validara tu disciplina. Vas a volver a ser el lobo. Y el lobo no explica su camino. Lo camina, lo muerde, lo sangra, lo conquista. Pero si sigues hablando, seguirás siendo débil, porque el que necesita hablar de su proceso es el que no lo está viviendo de verdad. El que necesita contarlo todo es el que tiene miedo de no lograrlo. Hablar se vuelve su seguro. Si al menos lo dije, no fue en vano. Mentira, fue en vano, porque solo lo dijiste. Y decirlo no cambia nada, decirlo no transforma nada. Decirlo no te lleva a ninguna parte. El mundo está lleno de habladores, de planificadores, de visionarios sin acción, de soñadores con miedo al trabajo. Tú decides si quieres seguir siendo uno más de esa multitud ruidosa y estéril, o si vas a convertirte en un ejecutor silencioso y letal, porque no hay gloria sin sombra, no hay victoria sin aislamiento, no hay enfoque sin soledad. Lo que tú estás buscando, ese respeto propio, esa confianza implacable, esa fuerza inquebrantable, no se consigue en medio del ruido, se consigue en las madrugadas en que nadie te ve, en las decisiones que tomas cuando nadie aplaude, en el dolor que aguantas cuando nadie te consuela. Ahí es donde te construyes. Ahí es donde forjas el carácter. No cuando hablas, no cuando posteas, no cuando haces anuncios, sino cuando te callas y ejecutas. Y aquí viene otro golpe. Prepárate. Cada vez que buscas consejo, cada vez que compartes para que te escuchen, cada vez que dices, quiero saber tu opinión, muchas veces lo que en realidad estás buscando es permiso, aprobación. Y eso te debilita, porque el que necesita permiso no está listo. El que necesita que otro le diga, vas bien, no confía en su propio camino. Y entonces, ¿qué haces tú? Te autosaboteas con elegancia. Con sutileza lo pintas de humildad, lo disfrazas de prudencia, pero es puro miedo, puro veneno. ¿Quieres resultados? Deja de pedir permiso, deja de hablar, deja de anunciar. Hazlo y punto, porque lo único que realmente valida tu proceso son los resultados. Y los resultados no se gritan, se ven, se sienten, se respiran. El que logró no necesita decir que lo hizo. Su presencia lo confirma. Su energía lo grita sin hablar. Tú necesitas convertirte en eso. En alguien que no necesita hablar porque su vida es el grito más poderoso. Y si me estás escuchando ahora, y esto te pica, te arde, te incomoda, perfecto. Significa que estás entendiendo. Significa que por fin está entrando. Que estás rompiendo con esa versión blanda, débil, bocona que llevas años alimentando. Porque te repito, el silencio es poder. El silencio es tu mayor herramienta de enfoque. Es el terreno fértil donde nace la disciplina, la claridad, la estrategia. Pero tú eliges. ¿Quieres seguir hablando para sentirte cerca? ¿O vas a empezar a callar para realmente avanzar? Y ahora sí, ha llegado el momento de decirte lo que te prometí al principio. El peor error que has cometido este año. Ese que cometes casi todos los días sin darte cuenta. Ese que parece inofensivo, pero que ha saboteado tu enfoque, ha contaminado tu progreso y ha arruinado tu conexión contigo mismo. ¿Estás listo? Porque esto duele, esto quema. Y después de escucharlo ya no vas a poder hacerte el loco, ya no vas a poder decir que no lo sabías. El peor error que has cometido este año fue hablar cuando tenías que estar en silencio. Sí, así de simple.
Así de brutal. No fue la dieta fallida. No fue dejar el gimnasio. No fue rendirte con ese proyecto. No fue retroceder cuando el camino se puso duro. No. El verdadero error fue que abriste la boca cuando debiste apretar los dientes. Lo arruinaste todo en el momento en que compartiste tu progreso con quien no lo merecía. Lo saboteaste cuando anunciaste tus planes a gente que no los entiende. Perdiste poder cada vez que hablaste antes de ejecutar. Cada vez que buscaste validación. La X. Atención. Cada vez que publicaste un intento, en lugar de vivir una transformación. Cada vez que convertiste tus batallas internas en discursos públicos. Ese fue tu peor error. Romper tu propio misterio, exponer tu fuego antes de que ardiera con fuerza. Y ese error, si no lo detienes ahora, te seguirá costando años. Porque el mundo no te debe atención, ni apoyo, ni credibilidad. El mundo solo respeta resultados. Solo honra a quien se mantiene en silencio, trabajando cuando nadie mira, evolucionando mientras todos duermen. Así que guárdate esto en el pecho. Desde hoy no le debes explicaciones a nadie, ni siquiera a ti mismo. No tienes que contarte excusas, ni justificar tus caídas, ni armar discursos de superación cada vez que fallas. Solo cállate y enfócate. Haz lo que tienes que hacer y que tu silencio se vuelva insoportable. Que hablen de tu cambio sin que tú digas una palabra. Que el eco de tu transformación sea tan fuerte que grite en cada paso, en cada logro, en cada mirada. Porque cuando te callas y te enfocas, el mundo deja de oír tu voz y empieza a escuchar tu impacto.